Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Colibrí Rebelde. El día de hoy vamos a ver el libro de La educación como práctica de la libertad, capítulo 1 de Paulo Freire. En la descripción les dejo una biografía de Paulo Freire de la Universidad Pedagógica de Argentina. Es una buena serie, así es que van a poder tener un poco más de contacto con él, saber un poco más de él, quién fue y el contexto en donde vivió. Intentaré hacer este capítulo digerible porque realmente es un libro denso y tiene muchos conceptos teóricos que son importantes ver, por lo tanto espero que no sea tan cansado. Lo primero es que Paulo Freire dirá que el ser humano es un ser de relaciones. Tiene relaciones de pluralidad, tiene relaciones críticas con el mundo, de temporalidad y trascendencia. Y es muy importante diferenciar entre este tipo de relaciones de trascendencia, temporalidad, relaciones críticas y también de trascendencia, porque es lo que nos diferencia de los animales. Somos seres plurales, dirá Freire, porque siempre el ser humano busca ante determinada situación dar la mejor respuesta. Entre cada contexto, el ser humano busca siempre dar la mejor respuesta. Si en la escuela nos pregunta nuestro maestro X o Y tema, nosotros trataremos esforzadamente de dar nuestra mejor respuesta. Es importante aclarar que no son las respuestas las que determinan al ser humano, sino el reto que tenemos de alterarnos a nosotros mismos, de buscar siempre la mejor respuesta, de cambiar, de no quedarnos estáticos, de siempre mejorar, de organizarnos en nuestras ideas, en nuestros comportamientos para siempre dar la mejor respuesta. Eso se refiere con pluralidad. Otro de los conceptos es el concepto de crítica. Y es que el ser humano es un ser crítico por cuanto se pregunta por las cosas del mundo. La crítica es el acto que tiene la mente de tomar datos objetivos de la realidad y la unión de un dato y otro dato. Es que cuando nosotros aprendemos algo o queremos aprender algo cuando estamos pequeños, por ejemplo, y queremos abrir una puerta, nos daremos cuenta de que para abrir la puerta nuestra mano tiene una función y que podemos utilizarla. A pesar de que nuestra psicomotricidad fina no sea bastante precisa, aprenderemos a utilizarla y podremos decir que si presionamos la puerta, la giramos y la empujamos, la podemos abrir. Eso corresponde a un acto crítico. ¿Cómo podemos estar en ese contacto con la realidad y entenderla? Entender cómo funciona cada cosa, cómo un dato está ligado a otro dato. Pero la crítica va mucho más allá y no solamente se queda en cuestiones como abrir una puerta, sino va a las ciencias sociales y a otros temas que más adelante veremos. También el ser humano es un ser humano trascendente y temporal. Temporal por cuanto es consciente de un presente, pero también de un pasado y un futuro. Y esta conciencia del presente, el pasado y el futuro van a hacer que despierte, que se mueva, que actúe, que se dé cuenta de que esta vida es un instante y que si no lo aprovechamos, que si no hacemos algo para cambiar nuestra realidad o nuestras situaciones, nada se va a poder cambiar. Al ser un ser consciente de que va a morir, de que la vida es solo un diminuto instante, entonces busca trascender. Y trasciende a través de diferentes actos de la cultura, por ejemplo. Conforme nos vamos cultivando en esas relaciones, el ser humano se va humanizando. Contrario a los animales, dirá Freire, que no cuentan con estos requisitos, los animales se adaptan. Y la adaptación corresponde a un acto pasivo. Es verdad que el ser humano es un ser animal, pero vamos mucho más allá. Y esto es precisamente la comparación, porque Freire dirá que vive en una sociedad cerrada, Brasil. Brasil se encontraba en una sociedad muda, una sociedad donde no había cambios y que las élites que gobernaban son las únicas o eran las únicas que tomaban las decisiones. Por eso él retomará estos conceptos, porque las sociedades cerradas no tienen estas características. Las sociedades cerradas no se preguntan por su temporalidad, viven en un estado de conciencia vegetativo, casi vegetativo. Freire entonces dirá que la sociedad cerrada entra en un proceso de transición a una sociedad abierta, una sociedad democrática. Y esto es muy interesante porque pasa en muchos países como Latinoamérica está pasando en este momento. Por ejemplo, en la cuarta transformación de una sociedad que había estado tantos años en una dictadura que por ahora se pone en transición. Bueno, pues Brasil estaba en esas características, una sociedad cerrada, una sociedad que tenía una conciencia intransitiva.
que no cambiaba. De tal manera que Paulo Freire, y esto es muy importante y lo quiero dejar claro, dirá que en cada sociedad, es decir, en cada proceso en que la sociedad se encuentra, hay estados de conciencia diferentes, hay campos existenciales de la conciencia. Entonces nos encontramos en una sociedad cerrada. Y es que Brasil estaba pasando por un proceso de industrialización desde el siglo XIX y en el siglo XX ya se estaban viendo estos resultados. De tal manera que una sociedad que estaba cambiando de forma de producción, de una forma de hacer las cosas, requería cambios, requería nuevas leyes, nuevas políticas, requería derechos que todavía en el atraso del esclavismo que hemos estado pasando no se tenían. Y es que esto todavía es muy reciente, ya que fue en el siglo pasado. La crítica de Freire va a ser una crítica social, y es que él dirá que esas élites gobernantes mantenían al pueblo mudo, con una educación colonizadora, una educación eurocéntrica, una educación que no hacía que el sujeto pensara por sí mismo. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo, porque ahora tenemos que tomar desde la médula los conceptos fundamentales. Cuando esta sociedad cerrada se abre, que empieza en transición, esta sociedad se da cuenta de que es una sociedad inacabada. Se da cuenta de que hay muchas cosas que todavía hay que hacer, de que es partícipe y de que puede hacer cambios. Empieza un proceso que tomará Freire que se llama democratización fundamental. El proceso de democratización fundamental es este proceso en donde una sociedad empieza a cuestionarse, pero también a integrarse a los cambios. Y habrá una diferencia, de dos conceptos que él hablará sobre la domesticación y la integración. La domesticación, como ya habíamos dicho anteriormente, es un proceso pasivo, requiere adaptarse a una realidad, a ciertas condiciones dadas, a una sociedad, a un lugar, etcétera, lo que sea. Pero la integración va mucho más allá. La integración es una capacidad del ser humano que permite estar consciente de lo que está pasando en el aquí y el ahora, de estarse integrando con los acontecimientos de la sociedad, con los cambios, con las nuevas leyes, con las nuevas políticas, con los nuevos métodos de trabajo, de industria, etc. Integrarse involucra un proceso creativo, un proceso de formación integral del ser humano, de humanización. Por tanto, no es un acto pasivo, sino que requiere modificarse a uno mismo para poder integrarse en la realidad, y no solamente integrarse, sino transformarla y cambiarla. ¿Por qué es importante esta conceptualización? Porque habrá que diferenciar que las élites trataban de interrumpir este proceso de democratización fundamental. Cuando las élites tratan de interrumpir la democratización fundamental, Freire dirá que esto corresponde a un proceso de masificación. La masificación es tratar de hacer que el pueblo vuelva a su estado de quietud, de silencio, a ese atraso. Y en todo este contexto habrá una élite dominante y habrá una clase oprimida, una clase trabajadora que tratará de buscar su libertad. Y es muy interesante porque en este proceso Freire identificará diversos actores dentro de la sociedad. Por ejemplo, estarán los sectarios. Los sectarios son personas que imponen su verdad por sobre los demás. Y los sectarios dirá que están dentro de la izquierda y dentro de la derecha. Los sectarios de izquierda van a ser esa cúpula, esa capa conservadora que quería que la sociedad se quedara en el estado de inanición, en el letargo de atraso. Por lo tanto, contrario dirá que los de derecha son personas que tratan de anticiparse a la historia, son personas que van a tratar de dirigir el movimiento porque ellos saben lo que es la verdad, ellos tienen las respuestas de todo. Y los radicales, por otro lado, son las personas que están integrándose, son las personas, dirá Freire, que están no en el sectarismo, ni de izquierda ni de derecha, sino que son las personas que están buscando transformar y cambiar el mundo. Una de las cosas que se me hicieron muy interesantes de este capítulo es que Freire hablará de la violencia del oprimido y la violencia del opresor. Él dirá que el opresor ejerce violencia sobre el oprimido, porque todo acto de opresión es un acto, por lo tanto, de desamor. Como tal acto de desamor hay que rebelarse. Bueno, me está llegando la sombra, el sol se está acabando, pero seguiremos. La violencia del oprimido hacia el opresor es una violencia legítima que se debe de ejercer, y que en todo cambio y en todo proceso de transformación de una sociedad, la violencia es legítima por cuanto el oprimido necesita liberarse. Por eso es muy importante focalizar la violencia,
quién es el que ejerce la violencia, localizarla y también darle seguimiento. En todos los movimientos, en estos procesos de cambio, de transformación, de democratización fundamental de nuestras sociedades latinoamericanas, es siempre importante estar conscientes de quiénes son las instituciones, de dónde viene la violencia, cómo se ejerce, cómo se instrumentaliza, de dónde salen los recursos para que esta violencia se ejerza. Si vienen del Estado, si vienen de una empresa transnacional o si vienen del Pentágono, por ejemplo. ¿Me tengo que mover o qué onda? Me está alcanzando la sombra, güey. Chale, güey. Vámonos. Ok, ya estoy de vuelta. Busqué un poco más de luz. Otra de las cuestiones será que la sociedad conservadora, al intentar masificar al pueblo, detener este proceso de democratización fundamental, es que las élites eran asistencialistas con el pueblo. Es decir, buscaban tener apoyo o recursos para darle al pueblo migajas. ¿Se acuerdan cuando nosotros en México, por ejemplo, pasábamos los procesos electorales y nos daban asistencias sociales y nos daban recursos, el PRI y el PAN? Exactamente lo mismo en la sociedad brasileña del siglo pasado. El asistencialismo crea conformidad, personas pasivas, deforma el carácter, no trabaja el sentido crítico de las personas. Al aceptar el asistencialismo, el aceptar dinero, al aceptar despensas, volvía a la sociedad brasileña pasiva, deformaba su conciencia que quería ser liberada. Y nos parecería que estas prácticas son muy antiguas, pero la verdad es que las seguimos teniendo. En México, por ejemplo, para poner una realidad concreta, no sabemos si esas prácticas no se van a seguir dando, porque el 2018 se venció un fraude electoral. Sin embargo, no quiere decir que no vayamos a tener ese tipo de prácticas, ¿no? Para Freire va a ser muy importante hacer un análisis de la sociedad, un análisis de la clase explotadora, un análisis de la clase explotada, de las situaciones que están pasando, de quiénes son los actores en esta efervescencia, quiénes son las personas que están empujando el movimiento hacia adelante, quiénes son los que retroceden al movimiento. Pondrá preponderancia en una educación que tendrá que ser valiente, porque tendrá que atreverse a criticar, tendrá que atreverse a romper el orden establecido. Las sociedades en transición tienen una característica, y es que son sociedades que van avanzando poco a poco en la medida que se van involucrando en las actividades y en las tareas. Por ejemplo, México, una sociedad en la cual tenemos tantos temas que no hemos trabajado, temas como el aborto, temas como la legalización de la marihuana, tenemos un machismo encabronado contra la mujer, etc. Tenemos un chingo de cosas que no hemos hecho. Y el movimiento progresista tiene que ser lo suficientemente capaz para integrarse a estos temas, para informarse y para poder combatir a la oposición que le mantiene en el atraso, que no la ha dejado avanzar, que tiene pobres a las instituciones, pobre al Estado. Pues exactamente lo mismo en Brasil. El pueblo poco a poco se iba integrando a las tareas, se iba dando cuenta de que era partícipe de esta realidad. De aquí viene algo hermoso que me gustó mucho de este libro. ¿Cómo es que el ciudadano va cambiando de estado de conciencia? Y es que a medida que se va involucrando y que va tomando tareas dentro del cambio, dentro del movimiento, dentro de la lucha, va tomando responsabilidad. Y la responsabilidad es un acto existencial que tiene consecuencias individuales, pero que también tiene consecuencias sociales. Y es el resultado de estas consecuencias que lo hacen comprometerse con el mundo, comprometerse con la vida. Al yo estar involucrado en la reforma educativa, en la reforma energética, estoy siendo parte de una organización, estoy tomando una tarea, estoy involucrado, me voy a repartir volantes, participo en la difusión, participo en la organización, y al tener responsabilidad, mi estado de conciencia es diferente, porque concibo la vida de manera diferente, porque estoy transformando la vida, pero a través de esa transformación, no solamente individual, sino social, se transforma uno, y el estado de conciencia que era cerrada pasa a ser un transitivo ingenua, y deja de ser ingenua y pasa a un estado crítico en la medida que nos involucramos, en la medida que conocemos la realidad, en la medida que tenemos certeza. Y la certeza se adquiere al corroborar una cosa. La objetividad nace al cotejar algo repetidas veces o continuamente. ¿Cómo podemos estar seguros de algo? Hacemos la comprobación, lo comprobamos
otra persona lo comprueba, cientos de personas lo comprueban. La amplitud de la subjetividad se va reduciendo a medida que se va socializando y se va refinando la realidad. A medida que vamos socializando nuestros problemas, nos damos cuenta de que no es algo subjetivo, sino que es un problema específico, es algo objetivo, meramente concreto, que hay cuestiones políticas y económicas concretas que determinan esa cuestión en particular, y es entonces ahí cuando podemos ya definirlo, cuando la crítica, cuando unimos todos estos elementos o estos datos críticos que nos permiten ver a este fenómeno social y nos permite adquirir conciencia crítica. Y esto es muy bonito porque la responsabilidad es un acto existencial, no es un acto intelectual. Por lo tanto, se adquiere a través de la experiencia, a través de la práctica. Así es que a militar, ¿eh? Para finalizar, les quiero poner este esquema y se los quiero explicar. Muy bien, aquí he hecho un esquema para ustedes. Freire hablará que Brasil vivía, como hemos dicho anteriormente, en una sociedad cerrada. Una sociedad refleja de sus élites gobernantes, de tal manera que se encontrará alienada. Será una sociedad de espejo porque las élites dictan las modas, dictan las formas de vida, las formas de consumo, etc. Una sociedad inmóvil, y no hice énfasis en esto, pero es una sociedad objeto. Quiere decir que como el pueblo no está siendo partícipe de su propia historia, está siendo utilizado, está siendo un objeto histórico, por lo que los sujetos históricos serán las élites gobernantes. Es una sociedad ajustada y también adaptada, como ya hemos mencionado anteriormente. A esta sociedad le constituirá una conciencia intransitiva que ha sido desplazada de sus relaciones con el mundo. Esta intransitividad de la conciencia que se rompe va a dar nuevo paso a una sociedad en tránsito. Una sociedad en tránsito, como hemos mencionado anteriormente, es el eslabón entre dos épocas. Una sociedad conservadora que se resiste a avanzar y una sociedad en tránsito que busca su libertad hacia una sociedad abierta, con un régimen heterogéneo, flexible y democrático. Esa sociedad en tránsito tiene prolongación y también tiene adentramiento. Prolongación porque hay una capa de la sociedad que intenta mantenerse en el mismo estatus, y adentramiento en el sentido de que conforme pasa el tiempo va avanzando hacia su tránsito, hacia una sociedad abierta. He puesto aquí la masificación y el asistencialismo como partes de esa prolongación, de esa sociedad cerrada que intenta resistirse al avance del pueblo y la conquista de su democracia. Por lo tanto, como la sociedad cerrada es una sociedad refleja y su cultura es refleja de las élites gobernantes, es una sociedad deshumanizada. Es una sociedad que fue despojada de su cultura y de todo su pensamiento, de todo lo que era suyo. Como hemos dicho que es característico de las sociedades en tránsito, hay una conciencia transitivo-ingenua. Transitivo-ingenua porque el pueblo, al descubrir que tiene su propio pensamiento, 1950 estamos hablando, el pueblo todavía no alcanzaba a tener una conciencia crítica, pero que al paso del tiempo se estaba entrenando para llegar a este grado de conciencia. El proceso de democratización fundamental lo he puesto aquí como ese proceso que avanza al curso de la historia y que deja atrás a la masificación y al asistencialismo y a la deshumanización como prácticas de las élites gobernantes. El pueblo, al encontrarse consigo mismo, al darse cuenta de que es partícipe de su historia, entenderá entonces que no es un objeto histórico, sino un sujeto histórico. Quiero mencionar algo que Freire menciona, de la frustración de esta conciencia transitiva ingenua que intenta ser crítica a medida de lo posible de los retos de su actualidad, a medida que los irracionalismos que las élites intentan cosechar a través de la masificación, el asistencialismo y la deshumanización, de esta frustración muy humana, de esos irracionalismos que sosiegan al ser, puede desencadenar una conciencia fanatizada. Y es que este tipo de conciencia ya no escucha argumentos. La conciencia fanatizada se lanza irracionalmente. Podríamos identificar conciencia fanatizada tanto de la izquierda como de la derecha. El pueblo también, en su ímpetu de tener unas mejores condiciones de vida, puede caer en esta conciencia fanatizada, dejando atrás su sentido crítico. ¿Cuántas veces nosotros en redes sociales no vemos una publicación, pero no nos interesa cotejar la fuente? O simplemente la compartimos porque creemos que nuestro punto de vista es el correcto, sin contrastarlo con otro, sin contrastar la información. Pero todo esto no significa que si estamos en una sociedad cerrada,
vayamos a tener este tipo de conciencia, o si estamos en una sociedad abierta, no tengamos un tipo de conciencia transitiva ingenua. Esto simplemente es un referente que Paulo Freire toma para decir que en una sociedad cerrada el tipo predominante de conciencia es la intransitiva, o el tipo predominante de una sociedad en tránsito es la transitividad ingenua. Pero no son reglas a seguir, nada está escrito y cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de conciencia en diferentes campos. Hay gente que tiene una conciencia ecológica muy fuerte, pero hay gente que no tiene una conciencia en la política como otras personas. Sin embargo, el ideal siempre será que nuestra conciencia esté en constante crecimiento y en avance, y que siempre tendamos a contrastar las fuentes hacia una conciencia crítica. Aquí he hecho un esquema que les quiero mostrar, en donde yo he puesto unos órbitas existenciales, ya que Freire menciona que hay diferentes órbitas existenciales que corresponden a grados de comprensión de la realidad. Como ya hemos visto, estos serían los grados de comprensión de la realidad de la sociedad brasileña en 1950 que Freire identifica. Así es que las he puesto en un diagrama de Venn. Como pueden ver, todas están cerca una de las otras, porque la conciencia no es una cuestión que cambie de forma radical, sino que es un proceso que avanza poco a poco y está en constante relación una con otra. Pues espero que les haya gustado este video, espero ser explícito. Traté de hacerlo aquí en la playa porque la neta en el cuarto pues no tengo lo suficiente iluminación, y creo que pues aquí tampoco, pero pues ahí vamos avanzando poco a poco. Por favor, déjenme sus comentarios, críticas constructivas, y si quisiera pues retroalimentación, si ustedes identifican que en su país latinoamericano hay una sociedad cerrada o hay una sociedad en transición, o a lo mejor, por ejemplo, tienen como en Brasil un presidente en el cual había estado una sociedad en transición con Lula da Silva y Dilma Rousseff, pero que después se interrumpe este proceso y pasa la élite gobernante a ser una sociedad cerrada. Pues ese tipo de análisis me gustaría escucharlos, ese tipo de comentarios, y mucho más allá, atrévanse a comentar cómo es lo que ustedes ven en sus países, México, Guatemala, Honduras, etcétera. Por favor, raza latinoamericana, camarada, los amo, los quiero, cuídense mucho. Adiós.